Después que el Señor me dice que va a cumplir esa petición de mi oración de hace años y de mi niñez, el enemigo se levantó a entorpecerla. Hicieron una mala praxis médica y me dijeron que no iba a tener más hijos. Ok, bueno, hoy vamos a estar tocando, como les decía, el tema de lo que es la incredulidad, podemos llamarlo falta de fe, y lo que considero el Espíritu me ha ministrado que es el mayor obstáculo para poder experimentar lo sobrenatural. Si algo hay de las cosas que Jesús cuestionó en los 4 evangelios, no fueron los pecados de los fariseos ni la condición moral de los pecadores, sino la falta de fe de los suyos. A veces nos pasamos por alto qué fue lo que el Señor Jesucristo estaba enseñando a la iglesia. Regularmente, como iglesia, somos más diestros o más aperturados en señalar a otros y ver el mal de otros, pero nos cuesta hacer ese acto de introspección y mirar qué hay dentro de la propia iglesia. Yo le decía al hermano Raudy que el Señor ministraba mi vida, poder hablar como que es la costura y de lo que pasa dentro. Estoy más interesada en que la iglesia de Cristo pueda crecer y llegar a ver las cosas sobrenaturales a las que fue llamada. Para nadie es un secreto lo que dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrían manos sobre los enfermos y esto sanaría, y hablarían nuevas lenguas. Entonces, sabiendo esto, ¿por qué hay una parte de la iglesia que puede experimentar esto y otra parte no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Será que esto nada más es para alguno o es para otro? Y el Señor, hoy a través de un sueño, yo le había dicho: Señor, tengo el sentir, me has hablado de que habla acerca de la incredulidad, y hoy no pude dormir en la madrugada, y en la mañana yo tuve un sueño donde el Señor me confirmaba que la palabra para este live era esa, y me mostraba una Biblia grande y me iba dando cada texto. Fue muy impresionante para mí, incluso recibí una llamada mientras dormía y me molesté porque no quería que nadie me levantara. Yo estaba con mi maestro y mi maestro me estaba mostrando cuán intencional él fue hablando acerca de la fe de los suyos. Jesús esperaba que sus discípulos creyeran porque ellos habían visto milagros, habían oído sus palabras y habían caminado con él, pero muchas veces tuvo que decirle: hombres de poca fe. Santo. Y no le llamó así a los fariseos, no le llamó así a los pecadores, le llamó así a los suyos. Y vamos a estudiarlo y vamos a ver 6 oportunidades en los evangelios. No me puedo extender más y poder mencionar más. Sin embargo, en estos textos que vi, quise tomar para poder darte bases bíblicas para que puedas entender lo que yo hoy te voy a decir. Con esto quiero aclarar, como aclaro en cada administración, no es un señalamiento ver de quién tiene más fe o quién tiene menos fe. Es para que podamos ver qué tenemos que hacer para poder recibir, porque eso es lo que nos interesa a todos. Queremos recibir milagros, queremos ver la obra de Cristo cada día de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros? Si usted me pregunta a mí, ¿quiere ver un milagro? Claro que quiero ver milagros. Claro que quiero ver mi familia restaurada. Claro que quiero ver mis hijos fortalecidos en el Señor. Claro que quiero ver el sacerdocio de mi esposo levantarse. Claro que lo quiero. Claro que quiero ver milagros en las naciones a través de su iglesia. Entonces, a raíz de esto, el Señor me ministraba a hablarte de la incredulidad, y más que un problema del mundo, es un problema que tiene la iglesia. Y cómo Dios, en este caso, quiere activar nuestra fe para hacer descender lo sobrenatural en nuestras vidas. Nosotros, la palabra dice que si creyéramos cosas mayores que las que Él hizo, haríamos. ¿Qué sucede? O sea, si creyéramos, entonces el antónimo de creer es no creer. El antónimo de la fe es la incredulidad. Entonces el Señor dice: si creyere. Ahora ve, hay 6 momentos en que Jesús cuestionó la poca fe. Una está en Mateo 6:30, para los que anotan, dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Aquí el Señor estaba cuestionando la incredulidad en el área de la provisión. ¿Y cuántos de nosotros en un momento de escasez hemos cuestionado o hemos decaído y no hemos creído que el Señor es capaz de proveer? Entonces vemos cómo este mensaje no es para el mundo, sino para la iglesia. Él le dice a sus discípulos: hey, ¿por qué hombres de poca fe? Ahora Mateo 8:26 dice:
Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. La poca fe se manifiesta cuando el miedo ocupa el lugar de la confianza. Hay momentos en que el miedo ocupa el lugar de la confianza y ahí los discípulos en medio de la barca no tenían ausencia de Dios. Jesucristo estaba ahí. Wow. Y ellos tenían temor. Entonces el Señor está en medio de eso y tú estás atribulado por la tormenta que vino a tu vida y no has entendido que la falta de fe hace que tú creas que te vas a hundir cuando Él mismo ha prometido que ya te iba a pasar al otro lado. Santo Dios. Entonces vemos falta de fe. Ahora, aquí te estoy mencionando y no he llegado a la parte central del mensaje. Te estoy mencionando es para que veas cuán intencional fue Jesús en decir hombre de poca fe. Mateo 14:31 dice, al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En este caso se lo dijo a Pedro, que tuvo fe para salir del barco, pero no tuvo fe para seguir caminando en el agua, para mantenerse. Hay gente que tiene fe para dar un paso y salir y incluso el Señor me manda a hacer algo para su reino y yo lo hago, pero en medio del camino me empiezo a hundir. Mengua la fe. Exacto. Entonces mengua la fe, porque cuando vemos que Pedro salió de la barca en el momento que Jesús lo llamó, entonces vemos que tuvo una fe para accionar, una fe para activar, pero no tuvo una fe para mantenerse. Y así hay mucha gente en el pueblo de Dios. Tiene una fe en el momento que le dan una palabra, una fe que accionó en el momento, pero de ahí empezó a hundirse. Y el Señor dice, lo bueno de esto es que vemos que el Señor, a pesar de que le dice hombres de poca fe en la barca, paró la tormenta, la detuvo, porque Dios es muy Dios. Mi Dios es muy Dios. Y así mismo hizo con Pedro, a pesar de que tuvo poca fe y se hundió, asió su mano sobre él y le levantó. Entonces podemos ver que nuestro Dios es un Dios poderoso y que sí está, Él te va a levantar, Él es Dios, Él va a ayudarte, pero Él vuelve a hacer otra vez el reclamo y decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe, mi hermano, no es la ausencia de duda, es el que tú puedes saber que tu fe es tan grande que va por encima de esa duda. Va por encima, va a pasar por encima de ella. Porque en nuestra humanidad podemos decir, bueno, el Señor dice que va a resucitar a alguien, pero ¿cómo lo va a hacer? A ver, porque en mis cuestiones, mis matemáticas humanas o mi cuestión de ciencia o mi conocimiento en la ciencia me dice, ¿cómo? Y en este sentido me encanta decir que lo sobrenatural de Dios va por encima, violenta lo que es la ley de las matemáticas, de la física, de la química y de todo lo que usted conozca. Son cosas inexplicables. Incluso la gente cree que un milagro es recibir la sanidad de una enfermedad. No, un milagro se da cuando ya en la ciencia no puede hacer nada. Un milagro es algo, por ejemplo, la sanidad de un cáncer, ok, se sanó un cáncer. ¿Sabes qué es un milagro? Que alguien que no tenga ojo le crezca las órbitas de nacimiento. Eso es un milagro. Es algo que contra todo pronóstico, una resurrección es un milagro. Wow. Eso es un milagro. Una sanidad es, por ejemplo, alguien que estaba cojo y recibió sanidad en esa hora y sanó la cojera. Eso es una sanidad. Pero un milagro es algo que altera toda la ciencia, la física, la química, la matemática, todo se ve alterado por algo sobrenatural. Lo quiero decir así para que podamos tener entendimiento cuando le digamos, Señor, necesito un milagro. Incluso una vez, hace unos años, el Señor me dio una palabra para alguien y me dijo que sería un milagro andante. Y resulta que 3 noches después de esa palabra, la persona la desahuciaron. La dejaron abierta y dijeron, va a morir ahora en la noche, en una cirugía. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo que va a morir si dijiste que era un milagro? Y recuerdo escuchar claramente la voz del Señor. Me dijo, exacto, un milagro es cuando la ciencia no puede hacer nada. Ya ellos dijeron que no se puede hacer nada y que va a morir. Justo, aquí voy a entrar. Hizo un milagro y él es uno de los hombres de Dios, es uno de los maestros en la iglesia. Ese hombre. Después de estar desahuciado. Entonces lo que te quiero comentar es eso. A veces nosotros decimos, Señor, me dijiste que iba a hacer un milagro, pero vino esto. Y el Señor es experto en obrar y hacer milagros cuando hay una fe suficiente, la fe para creer. Ok. Otro de los textos que el Señor me ministraba a través de la palabra era Mateo 17, 20. Respondió Jesús diciéndole, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará y nada
os será imposible. Aquí este texto habla acerca de un endemoniado. Dice que un hombre lleva a su hijo lunático ante los discípulos y le piden que le liberen. Resulta que los apóstoles no pudieron echar fuera el espíritu inmundo, no lo pudieron echar fuera. Y bueno, en medio de esa situación, los discípulos se cuestionan de por qué no pudieron echar fuera el espíritu inmundo. Y el Señor le responde: oh generación incrédula y perversa. Y eso se lo responde a sus discípulos y le dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Otra de las cosas que le dice el Señor a ellos es que ese género, le da la razón, porque ellos le preguntan: Señor, ¿por qué no pudimos? Y él le dice que ese género no sale si no es con oración y ayuno. Hay muchas personas que han mal enseñado esto dentro de la iglesia y le han hecho creer a las personas que lo que no podía, que el género que no salía si no era con oración y ayuno, era el demonio que estaba sobre la vida del joven. Y no, lo que no salía si no era con oración y ayuno era la falta de fe que tenían los apóstoles. Dios mío. En este sentido, Eso me voló la cabeza a mí. sí, Eso me voló la cabeza a mí porque por tanto tiempo hemos creído, yo fui uno, de que se quería referir a los demonios. Wow. No, en el ámbito espiritual, si tú estás cimentado en Cristo, si estas señales te siguen, tú le dices al demonio que se eche fuera y tiene que salir en esa hora. Incluso dice que el Señor se llega y le dice al padre del muchacho, le dice, ¿tú crees? Y le dice, sí. Y le dice, para el que cree todo es posible. Y él le dijo inmediatamente, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Vemos cómo el padre activó el milagro para su hijo cuando le dijo, sí creo, pero reconoció y le dijo, hay incredulidad en mi corazón. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame. En este sentido, vemos que la falta de fe de los apóstoles no habían permitido el milagro o la activación sobrenatural de la liberación sobre el joven. Por mucho tiempo se ha predicado, no, es que hay demonios que no salen si no es con oración y ayuno. No, cuando usted tiene autoridad en Cristo y el poder de Dios está sobre usted, usted le dice al demonio que salga y tiene que obedecer. Porque usted no lo hace en su nombre, sino en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Amén. Cuando dice la palabra que el Padre no nos ve a nosotros, sino ve que el Hijo en nosotros, y asimismo las fuerzas del mal. Usted viene en nombre, y por eso David decía, él viene con espada y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Los demonios reconocen cuando hay autoridad. Si uno tiene autoridad, uno dice, tú puedes venir con todo lo que tú quieras, pero yo vengo en nombre, que es sobre todo el nombre del Hijo de Dios, que te venció ya en la cruz del Calvario. La palabra dice que todo demonio, todo principado, toda potestad, él la exhibió públicamente y venció sobre ellos en la cruz del Calvario. Es decir, nosotros cuando vamos a echar fuera un demonio, es una batalla que ya tenemos ganada. La iglesia ya la tiene ganada. En la cruz del Calvario fue vencida. Entonces nosotros tenemos que poder entender qué es lo que pasa en este asunto. A veces se ha mal enseñado a la iglesia de Cristo y hay gente que dice, no es que tengo que ayunar y orar para poder ir contra esa potestad. Mire, dice la palabra que nos dio poder y autoridad para hollar toda serpiente, escorpiones y toda fuerza del mal. Toda fuerza del mal. No importa el rango, no importa el género. Si tú estás cimentado en Cristo y estás afirmado en Él, usted va y donde usted llegue los demonios tienen que huir. Así es. Porque es como entonces, es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sí, la otra cosa es que en este sentido el Señor nos da un consejo en cuanto a la falta de fe y a la incredulidad. El Señor nos dice que ese género de falta de fe no sale si no es con oración y ayuno. ¿Y sabes por qué? Porque en el momento que tú ayunas, tu carne se quiebra y avivas la fe. Tu cuerpo se quebranta. Cuando el ayuno se da, el hombre natural muere y el hombre espiritual empieza a ver. Eso es lo que sucede en medio del ayuno. Entonces, eso te va a permitir. Donde hay una fe viva, la carne tiene que morir. Y en nuestra humanidad, así es, si no se contradice. Ok, princesa Donay, aquí estoy tratando de leerles más o menos
voy un poquitito por ahí, pero vamos a ir viendo. El punto de esto es que empiezas a darte cuenta que entonces el asunto es que a veces no recibimos lo que pedimos, es porque hay incredulidad en nuestros corazones. Y en este sentido nosotros tenemos que orar para que el Señor a nosotros nos ayude y aumente nuestra medida de fe. Señor, yo quiero tener la suficiente fe para ver milagro, aunque mi humanidad y mi entendimiento diga, no, esto no puede ser. Por ejemplo, la palabra describe algunas cosas en que Jesús hacía y era como que él podía traspasar los lugares. Dice que lo iban a asediar, iban y de pronto él desaparecía entre ellos. Y yo decía, Señor, si a mí me dices esto ahorita, yo digo, ¿cómo? ¿Sí me entiendes? Wow, ¿Cómo? Claro, empiezo y le digo, Señor, dame la suficiente fe para poder entender que en lo espiritual tú lo puedes hacer. wow. Dame eso. Entonces, como te digo, muchos han creído que el género que no salía sino era con ayuno y oración era el demonio. Entonces, cuando tú ibas a una clase, preguntabas, a ver, ¿cuál es el género ese que para poder sacarlo, qué tipo de género? ¿Es un principado? ¿Es una potestad? ¿Qué es? ¿Una fuerza? ¿Qué tipo? Y uno se preguntaba eso y resulta que no, mi hermano, eres tú. Wow. El género ese de la falta de fe que no me permite recibir y ver las maravillas que el Señor ha hecho. Incluso hay gente que está viendo en una iglesia, gente que está siendo liberada y dice, ¿qué estará haciendo el predicador para que eso ocurra? ¿Será que esta persona que está vomitando ya está previamente preparada? Mi hermano, eso es incredulidad. Que tú no puedas comprender que todo lo que ocurre en el ámbito espiritual se manifiesta en lo físico es porque no te has adentrado a los misterios de la palabra. Porque la gente vomita, no porque quiera hacer show. Mi hermano, todo lo que ocurre en lo espiritual se siente en lo físico. Usted puede estar debilitado en la carne y usted se mete con el Señor y el Señor le renueva la fuerza de una manera sobrenatural que usted no se explica. Algo que ocurrió en lo espiritual se manifiesta en lo físico. Usted empieza a liberar y sabe que algo va a salir, entonces el cuerpo empieza a expresar lo que en el espíritu está ocurriendo. Se está liberando y algo está saliendo. Por eso es que la gente o grita, o llora, o vomita, porque de alguna manera el cuerpo va a mostrar que algo se está yendo de su cuerpo. Entonces, eso es lo sobrenatural. Por eso vemos gente que dice, no, pero es que son los sensacionistas. No, mi hermano, no es sensacionista. No es sensacionista, es que lo que ocurre cuando el Señor va a traer libertad del alma, de quebrantamiento, usted ve que la persona llora como nunca y es que el alma se le está limpiando. Déjela que llore. Déjela que llore, está drenando su alma. Déjela que llore. Déjela que llore, abrácela más bien y dígale, llore todo lo que tenga que llorar, que el Señor está purificando a través de esas lágrimas. Y ¿sabes qué? A veces decimos, no, que por qué las lágrimas en el libro de Salmos dice que Él las tiene guardadas en un frasco. Las guarda. Y si las guarda, usted se debe imaginar por qué, porque Él va a responder también por tus lágrimas. Él responde por tus oraciones y también va a responder por tus lágrimas. Entonces, bueno, en medio de esto podemos ver que la incredulidad no es algo que atañe solamente a los inconversos. Ellos no tienen ni la fe para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero dentro de nosotros y del cuerpo de Cristo también hay, si no, el Señor no le dice a sus discípulos, oh generación incrédula, y hay que tener cuidado con eso, iglesia, porque cuando ya tú tienes años caminando con Cristo, viendo señales y prodigios, usted sigue cuestionando, hay algo que no está bien en su corazón, y por eso Él le dice, oh generación incrédula y perversa. Él lo compara con perversidad. Dios mío. El que es un incrédulo es un perverso. O sea, y no estoy hablando de la incredulidad porque sé que el Señor entiende nuestra cosa, pero hay momentos que yo me imagino el Señor hastiado porque le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O sea, ¿cuántas señales habían visto los apóstoles? ¿Cuántas? ¿Cuántas señales habían visto? ¿Qué le dijo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el Señor ha hecho así con unos que tienen fe suficiente para ver los milagros en la iglesia, para otros, pero no para su hogar. Hay hermanos que vienen y ponen mano y dicen, sí, el Señor va a hacer esto, pero cuando viene la prueba a ellos, se les olvidó la fe. Y yo me imagino que eso le pasaba a los apóstoles. Iban caminando con Jesús y veían, y sí, Señor, sánalo. Sí, Señor, libértalo, porque dice la palabra que si se hubiesen escrito todo lo que Él hizo en esos 3 años del ministerio, no cabrían los libros. Eso lo dice la Escritura. Wow. Entonces, yo me imagino cuántas fueron las señales, cuántos fueron los prodigios, cuántos fueron las maravillas, y que todavía ellos en medio de eso no pudieran haber echado el demonio fuera a causa de la incredulidad. Yo me imagino el corazón del Señor.
Y es algo que no es de esa época, es algo que sigue estando, porque cuando hoy en el sueño, el Señor me mostraba la escritura y me paseaba por la escritura, yo le decía, Señor, wow, y me decía, hija, esto todavía pasa hoy, todavía pasa hoy. Entonces, bueno, podemos entender que la incredulidad no se nota cuando todo va bien, se nota cuando algo parece imposible y hay que creer. Ahí es en ese instante cuando se prueba de verdad si tú eres una persona, un hombre, una mujer de fe. Como dice alguien aquí, sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que el Señor a través del sueño, como les digo, me ministraba a mi corazón, es que Marco, y esto te lo voy a dar porque hay personas que todavía sí dicen, no creo en este asunto. Entonces, Marcos 6:5-6, Marcos 6:5-6, hay un texto donde la escritura dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Wow. O sea, está refiriéndose Marco acerca de Jesús, y dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Aquí podemos ver otra vez la diferencia entre milagro y sanidad, ¿no? Dice, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Otro texto dice que no pudo hacer ningún milagro a causa de la incredulidad de ellos. Recuerda que los 4 evangelios nos van nombrando en este asunto. Y este texto no dice que Jesús no quiso. No dice que no quiso. Si él fuera porque él quería, ¿no? Sí. Si fue ahí, es que él quería. Y no pudo. El poder de Dios está en todo lugar, iglesia, pero no se manifiesta en todo lugar. En ese lugar fue donde él dijo que nadie es profeta en su tierra. En su tierra, exactamente. Después de eso, después de ese texto, viene y le dice así, porque estaba en la región de él. ¿Y qué sucede? Una de las cosas en este texto que el Señor me ministraba, tú ves a veces predicadores, ministros, evangelistas, que dentro de su iglesia o dentro de su casa no ves tantas señales. Porque ya ahí, en ese lugar, por la familiaridad, lo sobrenatural se vuelve común. Lo sobrenatural se vuelve común, mi hermano. ¿Y qué termina ocurriendo? ¿Qué termina pasando? Que ves que van a otros lugares y eso pues la gente liberada, la gente transformada y uno dice, pero Señor, ¿y por qué mi pastor o mi predicador o mi profeta o el que está en mi casa está aquí y esto no ocurre? ¿Y por qué ocurre en otros lugares? Entonces aquí entiende lo que le pasó a Jesús y dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces, y así pasa a veces dentro del ámbito espiritual. Entonces, para los que creen que quizás yo esté hablando algo fuera de, aquí mismo en Marcos 6:5 dice, no pudo hacer ningún milagro ahí a causa de la incredulidad de ellos. Más, dice que quedó sorprendido. No estoy hablando de que Dios estaba limitado, sino que una atmósfera cerrada por la incredulidad, por burla, por indiferencia, apaga lo sobrenatural. Y mire qué tan fuerte el nivel de dominio que tenía nuestro Señor. Porque si Él hubiese querido hacerlo, Él lo hace para demostrarle a ellos que verdaderamente Él cargaba el poder y que para Él no había límite. Total. Es así. Sí, por eso te digo, no se trata de un Dios limitado, sino de una atmósfera cerrada por causa de la incredulidad. ¿Sí me entiende? Había indiferencia y ahí lo sobrenatural se apaga, pero donde hay fe, el cielo se abre. Una de las cosas, porque ustedes pueden ver que a la 4ª vigilia de la noche, cuando se conectan más personas, usted empieza a ver lo sobrenatural, usted empieza a ver milagros y usted dice, pero ¿por qué se mueve aquí? Mira, a esa hora hay gente que está desesperada y que la única opción que le queda es creer. A esa hora hay gente que está sufriendo de insomnio, de ansiedad y la única opción que tiene en ese intento es subirse a él y decir yo creo. Y entonces el Señor empieza a moverse. ¿Sí me entiendes? Porque es una atmósfera y se crea una atmósfera de milagros. Sí es real y sí se crea. Donde hay gente que cree, mire, yo he visto y he estado acá. He estado alrededor con hermanos, con personas y todo. Y hemos estado, y hay mucha gente. Y el Espíritu Santo de Dios,
Y estamos clamando y clamando. Y resulta que se va una cantidad prudencial y quedan los que creen. Y ahí se Yo no le desata una puedo gloria. imaginar lo que sucede. Dios mío, se desata una gloria ahí que es increíble. Eso como tú lo explicas, mi amado, es una gloria que no, que se puede manifestar porque no se apagó lo sobrenatural. La fe es primordial. Una de las cosas que el Señor también me ministraba, dice, con lo que les comentaba del padre, es que él le dice al padre del muchacho, le dice, si puedes creer, para el que cree todo es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que, por ejemplo, en el caso de nosotros, no es que Dios te va a desechar por la duda, Él va a trabajar en quien la reconoce que la tiene. No es que te va a desechar, no, Él no te va a desechar, Él no desechó. Él, más bien al contrario, Él trabajó con quien reconoció que tenía duda. Señor, ayúdame a creer. Ayúdame, en mi humanidad es difícil. Dice la palabra que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque tenemos uno que fue tentado en todo y no pecó. Quiere decir que él en algún momento también pudo experimentar en su cuerpo algo como lo que nosotros pudimos experimentar. Entonces él puede compadecerse porque él también se hizo carne. En medio de esa situación yo me imagino cuando este padre le dijo, creo y ayúdame en mi incredulidad. Este padre representa mucho de nosotros que creemos en Dios, pero que luchamos con duda. Dios no rechaza al que duda, trabaja con el que la reconoce, como te lo decía ahorita. La fe no es la ausencia total de la duda, es la decisión de creer por encima de ella. O sea, yo ahorita le voy a decir, usted me dice ahorita, ¿cómo el Señor puede transformar? Y mira, X cantidad de personas y gente que está vil, hay gente que usted ve y usted en su humanidad dice, no, mira, esta persona eso ni... Y no lo puede. Y yo le digo, bueno, Señor, en medio de mi duda yo decido creer, porque tú todo lo que tocas lo transformas. Hacia un símbolo de cruz, que era maldición, lo transformaste, Señor, en bendición y en vida eterna. ¿Qué no vas a poder hacer con eso? Wow. ¿Qué no vas a poder hacer? El Señor lo que está buscando, uno o dos locos que le crean. Amén. Eso es lo que Él anda buscando. Así que Amén. vuélvete loco y créele. Amén, amén. Mira, yo siempre he dicho que para que veamos un milagro necesitamos un Dios poderoso, que ya lo tenemos, ya sabemos que todo lo puede, venció la muerte y el pecado, y una fe inquebrantable. Si usted tiene fe, usted va a ver. Yo no le puedo explicar, yo siento, hoy mi madre me decía, habla los milagros que el Señor hizo. Habla los milagros que el Señor hizo en ti. Le digo, mi tercera hija no se le veía la arteria cerebral media. Me la habían mandado a sacrificar para poder quedar como madre de mis otros dos hijos. Tenía dos hijos mayores. Esa fue mi tercera hija. Y me dijo, los médicos me dijeron, tenemos que ingresarte ya, sacrificarla a ella, no va a vivir, pero que vive tú para los otros dos, porque si no vas a morir. Y yo recuerdo que en ese momento no me quedaba otra opción, no era capaz. Yo decía, Señor, ¿cómo hiciste tú para entregar a tuyo? Porque yo no puedo entregar ni siquiera la mía que no he visto y tengo dentro. Wow. Y recuerdo que clamé, me fui, firmé en el hospital. Firmé que yo no iba a dejar hacerme la intervención y que me iba bajo mi Responsabilidad. consecuencias, exacto, yo lo iba a vivir. Sí. Y pues te explico, mi amado, que el Señor fue revirtiendo. Sin embargo, me dijeron que la niña iba a tener problemas de aprendizaje por la falta de oxígeno al cerebro. Todo eso, la niña nació, sí, nació prematura, pero enseguida me la dieron. Me la entregaron prematura y todo, se fue conmigo, sobrenaturalmente. Wow. Se fue conmigo a casa. Luego, en el momento de su crecimiento, tuve que ver las señales de la falta de oxígeno. La niña tenía dislexia en grado severo y otras complicaciones aquí diagnosticadas en los Estados Unidos. Sin embargo, yo le decía, yo creo que ella es mi arma de guerra. Yo creo que tú la vas a usar con poder. Yo creo que ella, porque si el enemigo quiso ir en contra de su vida, es porque su vida va a glorificarte a ti. ¿Y sabes qué? Este año recibí la carta de que esa hija es genio, es GT. Está en el programa GT, es niño genio. Porque creí por cuanto hablé y siempre decía, Señor, la capacidad de ella va a ser sobrenatural. Te va a amar de una manera increíble, va a ver las profundidades de tu palabra, Señor, y va a ver lo profundo en todo. Ha sido experta en robótica, ha sido experta en todas esas cosas, y te digo, yo creí por encima de la duda que el diagnóstico me daba. ¿Y sabe algo, pastora? Mientras usted estaba hablando de eso, escuché sanidad, porque sobre ella reposa el don de sanidades. Amén. Lo creo.
Lo creo, lo creo. Ella es pequeña, es la más apegada al Señor de todos mis hijos, es la más centrada, es la que lee más la escritura, es la que, y yo lo sé. Yo creo que en ella está eso porque el enemigo quiso hablar muerte. Y donde el enemigo te ataca es el lugar donde tú vas a ser más efectivo en Cristo. Santo. Dios Donde el mío. enemigo ha querido venir Aleluya. a atacarte, esa va a ser tu arma en contra del enemigo. Entonces, en medio de esto, hoy me lo recordaba mi madre y me decía, testifica, testifica, porque hay muchos milagros. Hay muchos. Después de eso, el Señor me entregó no solo esa hija, sino que me dio 2 más. Tengo 5 hijos para gloria suya. El Señor me lo había hablado a través de los profetas y cumplió. Es más, esto que estoy haciendo hoy aquí, predicándote a ti, que me ves, también fue una palabra desde el año 2012 y yo estoy aquí en el cumplimiento, creyendo que aunque la visión tardare, se cumplirá. A veces viene la duda por el tiempo en que el Señor tarda, en que sentimos que el Señor está tardando, y realmente no está tardando, sino que está haciendo todo en su tiempo. Así es. ¿Ok? Continuando acá con el tema, una de las cosas que el Señor me ministraba también era la fe del ambiente en el que se van a desenvolver las cosas importa. A ver, para los que creen que esto no tiene nada que ver y que no es la fe, que no importa la fe, que no importa la fe que tú tengas, Hechos 14, 8, 10 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo fijó los ojos sobre el hombre que estaba imposibilitado de los pies y vio que tenía fe para ser sanado y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Entonces el asunto es, Pablo vio que tenía fe para ser sanado. Eso significa que la fe es visible en el mundo espiritual. Uy, uy, uy. Es visible en el mundo espiritual. Si no importa la fe que tú tengas para que un milagro opere, entonces esto no tendría que estar escrito en la Biblia. Uy, uy, uy. No tendría. Entonces no es por lo que dices, sino por lo que emanas. La fe crea una atmósfera de milagro. Por eso Jesús sanó gente incrédula de la casa de Jairo. Sacó gente incrédula de la casa de Jairo. Jesús lo hizo. El ambiente, claro, ¿qué importa? Tuvo que sacar gente. Dios mío. Mi amado, sí. Marcos 5, 39, 42 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, y luego la niña se levantó. Talita Cumi quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, en este sentido vemos que los únicos que tenían suficientemente fe para un milagro de resurrección eran los papás. Gloria a Dios. Dios La mío. atmósfera sí importa, porque si Dios hubiese querido gloria, deja que todos los que se burlaban estén adentro y hace el milagro con ellos ahí. Wow. Y digo, se me salen todos. Ay, santo Dios. Padre, ¿de dónde tú sacaste esta mujer? Se me salen todos, mi amado, se me salen. Vuelvo y te digo, este asunto es que Jesús no resucitó a la niña hasta que limpió la atmósfera y el lugar de la gente que estaba ahí. Solo quedaron los padres, como te digo, porque eran los únicos que creían en un entorno de fe que abría paso a lo sobrenatural. Los únicos. Hay gente que no tiene por qué saber la palabra que el Señor te dio, ni el milagro que el Señor te dijo que iba a hacer. Porque es gente incrédula que está a tu alrededor. Hay gente que no tienes que compartirle lo que el Señor te dijo. Es más, hay que tener cuidado con eso. Todo lo que le pasó a José fue porque él contó un sueño que el Señor le dio de lo que iba a hacer. Me voy. Todo lo que le pasó a José, dice que tuvieron, después de que José contó el sueño, ¿qué dice? ¿Tuvieron qué? Ay, Envidia. Dios mío. Me voy. Mi hermano, no podemos. El entorno cuenta. El entorno cuenta. Wow. La gente que tú tienes alrededor. Si usted quiere milagro, usted tiene que discernir en el espíritu a quienes están dispuestos a creer conmigo. Sí, hay muchas cosas que se mueven. En caso de José se movió la envidia y no se despertó hasta que él contó el sueño.
Hay sueños que el Señor ha puesto en tu corazón que usted no tiene que dejar que otra persona los escuche. Así es. No puedes, no puedes. Porque para que un sueño se cumpla tiene que intervenir algo sobrenatural. Y ya sabemos que lo sobrenatural se mueve en una atmósfera de fe, en una atmósfera de todos creemos. Una persona que venga y le diga, por ejemplo, en el caso del hermano Rowdy, y voy a hablar así porque siento por el Espíritu, es que el Señor me dijo que tenía que ir a evangelizar las almas y las naciones y se le rieron. Pero es que ¿cómo? Si este hombre ¿de dónde? No, pero es que si no hay cobertura, el Señor la puede traer si es que la necesita. No, pero es que ¿con qué aparato? El Señor va a hacer que se los ofrenden si es que lo necesita. Wow. El que invita paga. El que invita paga. El que invita provee. El Señor hay gente que el Dios le ha puesto el sueño en el corazón de ministrar, de crear ministerio. Señor, ¿cómo? Por eso hay que fijarse con quién vas a crecer, con quién vas a salir a caminar, con quién vas a levantarte. ¿Con quién? Tengo que mirar con quién. Si es gente que también tiene una fe suicida igual que yo. Yo no sé cómo, pero Él dijo que lo iba a hacer. Y esa es la fe que el Señor quiere en cada uno de nosotros. Como te digo, necesitamos un Dios poderoso que ya tenemos presente y necesitamos una fe inquebrantable que active lo que ya está disponible, porque la palabra dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que ya eso es activo. Ya eso está disponible para nosotros, está disponible. No se trata de convencer a Dios si puede hacer algo, sino convencer tu espíritu de creer que Él puede hacerlo. Tú no tienes que convencer a Dios, tú tienes que convencerte a ti mismo de que Él lo puede hacer y caminar como si ya lo hubiese recibido. El Señor dice, da gracia como si hubiese recibido. Da gracias, Señor. Yo doy gracias por las almas que fueron liberadas aquí. Yo todavía no las he visto ser libres. Yo doy gracias por los matrimonios que ya se restauraron. Yo doy gracias por los hermanos que escucharon la palabra y que ya dio fruto. Y todavía la estoy dando. Yo doy gracias. Doy gracias. Porque tenemos que tener no solamente un lenguaje de fe. La iglesia tiene un lenguaje de fe, pero ¿realmente tiene una fe activa? La iglesia habla de fe, lee la palabra, todo lo escuchan, pero ¿realmente hay una fe activa? Wow. Sí, es imposible para el hombre, sí, pero es posible para Dios. Es más, mira, la fe es algo tan sobrenatural que la hija de Jairo dice la palabra que estaba muerta y el Señor la llamó dormida. Espera. ¿Cómo fue? La fe y el lenguaje de fe es tan sobrenatural que el Señor no le llamó, está muerta y la voy a resucitar. Él dijo, duerme. Dios mío. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. En Cristo, la gente que parte no muere, duerme. Aleluya. Santo Dios. Mi amado, esto es lo que te digo. El lenguaje de fe puede estar, pero la fe activa de creer y llamar las cosas, ¿sí me entiende? Yo me considero más que vencedora en Cristo Jesús, aunque tenga muchos desafíos por delante. ¿Ok? Y así te tienes que sentir tú. Tú vas a clamar por tu familia y tú tienes que decirle, Señor, ya yo la veo restaurada, levantada y cimentada en ti. Hay mujeres, hombres que han estado orando porque sus esposos que vayan con ellos a la iglesia, que puedan ir y puedan buscar de Cristo. Y yo te digo, yo empiezo a orar, yo soy más intencional, oro por el sacerdocio. Le digo, yo, Señor, claro que lo he llamado como sacerdote, no solo de mi casa, sino de la iglesia, Padre. Levántalo, Señor. Es más, yo empiezo a orar por el ministerio. Y no ha habido la conversión. Oramos así creyendo lo que el Señor puede hacer. A veces, por eso te digo, en lo sobrenatural lo podemos entender cuando la carne y la humanidad es quebrantada y por medio del ayuno usted puede quebrantar su carne. Usted puede quebrantar todo lo que le impida a usted poder creer. ¿Sí me entiende? Vemos al profeta Elías. El profeta Elías, el Señor le había dicho que iba a abrir, los cielos se habían vuelto como de bronce, iba a abrir los cielos. Y dice que él mandó al siervo y le decía, ve y dime qué ves. Y no veía nada. Ve otra vez y dime qué ves. Ve otra vez y dice, ve una nube del tamaño de un puño. Y dijo, corre, avísale acá porque viene la lluvia.
Eso es lenguaje de fe. Uno no desmerita cualquier paso, aunque parezca como, no, gloria a Dios que ya mis hijos van a ser transformados. Gloria a Dios que algo se está moviendo. Hoy veía a esta mujer que pedía oración en la tarde por su sobrina encarcelada y yo le decía, Señor, que vaya ya con tu autoridad y tu poder y diga que las puertas de esa cárcel se abren en favor de su sobrina. Porque si esa mujer es joven, me imagino cuán joven debe ser su sobrina. Para Dios no hay nada imposible. Nada, 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 nada. Como te digo, la incredulidad paga lo sobrenatural, la fe lo enciende. El ayuno y la oración son herramientas que rompen el género de la incredulidad y que impide que veamos milagros en este tiempo. Yo soy partidaria de sí, yo entiendo la soberanía de Dios. Claro que sí sé. Y creo que si Dios no quiere hacer algo conforme a lo que tú le estás pidiendo, Él te lo va a hacer saber. A través de un profeta, te habla a ti y te va a decir. Por ejemplo, hace dos años hubo una situación con una de mis sobrinas, bebé, una mala praxis médica, la llevó a un proceso terrible y en el mes de diciembre el Señor me dice que va a partir. Yo lo recibí, lloré terrible. Recuerdo que mi mamá era mi hermana, la mamá de la niña, se molestó y me gritó y me dijo, tú estás llorando como si ella fuera a morir. El Señor me ministró eso. Sin embargo, en medio de la oración, el Señor quiso extender unos meses más la vida de la niña para que compartiera con su madre. Pero su palabra se cumplió. Tuvimos fe de que podía vivir, sí, pero el Señor en su soberana voluntad había determinado la muerte de ella por un propósito mayor que quizás hoy no pueda compartir. Sin embargo, lo que el Señor hizo fue maravilloso. Hoy en día, mi hermana estaba embarazada y en medio del llanto y del sufrimiento, su bebé nació sonriendo, el nuevo bebé. El gozo del Señor nos mostró que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Y en medio de esto veo la gloria de Dios en una hermana levantada, creyéndole al Señor. Yo con esto no te estoy diciendo que Dios va a moverse a lo que a ti te dé la gana, pero sí te estoy diciendo que Él dice la palabra, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. También dice que Él tiene a bien bendecirte, que Él tiene a bien hacer milagros. Y te doy el ejemplo de mi sobrina, porque es como que alguien se hubiese parado el día que Jesucristo iba a entregar su vida en la cruz y hubiese reprendido el espíritu de muerte. ¿Sabe qué? Nada iba a pasar, ni aunque tuviera mucha fe, porque el propósito era mayor. Tenía que morir en la cruz para darnos vida a todos nosotros. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el Señor te lo va a hacer saber. Sin embargo, que si el milagro no ocurrió en tu vida, el que pediste, conforme lo pediste, no sea por tu falta de fe, que sea por la soberanía de tu Rey, que tiene un pensamiento mayor para ti. Esta es mi invitación, que no sea, mi hermano, que no sea, porque no tuviste la fe para creer en un milagro. Porque el Señor tiene poder para sanar, incluso si dice que por su llaga fuimos nosotros curados y que la paga de nuestro mal fue sobre Él y que en esa cruz se derramó bendición para nosotros. Entonces, está ahí disponible para nosotros, solo tenemos que activarla. La otra cosa, creo que cuando pedimos milagros de sanidad, si el Señor sabe que lo que queremos es extiende tu tiempo para poder alabarte y adorarte, Él va a mover su mano. Él lo va a hacer. A toda esta, no te estoy diciendo que practiques la fe para decir quiero un Lamborghini allá afuera, ¿no? Porque dice la palabra, pedís pero no recibís, porque pedís para vuestros propios deleites. También lo dice la palabra, mi amado. Yo te estoy hablando de una fe que te permita creer las cosas que el Señor tiene poder para hacer, y que cuando tú vayas a una iglesia o vayas a un lugar donde tú estés viendo la manifestación de lo sobrenatural, no la cuestiones, porque lo sobrenatural solamente ocurre por el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que el único pecado que no perdona ni en este siglo ni en el venidero es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No vaya a ser que la incredulidad te haga cuestionar lo que un hombre o una mujer de Dios está haciendo a través del Espíritu Santo. Porque créeme que la sanidad se da por el Espíritu. Los milagros. Si usted ve algo que usted no lo cuestione, ora y pídele al Señor que te muestre. ¿Ya? Aquí hay una persona que pregunta, ¿qué es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe.
Entonces, hoy hemos hablado de lo que es la incredulidad y lo que es la falta de fe y por qué el Señor a través de su palabra nos da herramientas, porque la palabra no solamente es para que comamos Biblia, sino para que podamos nosotros tener las herramientas que necesitamos para en medio de nuestra humanidad poder empezar a caminar en lo sobrenatural de Dios. Es necesario, si usted quiere ver milagros sobrenaturales, camine en lo sobrenatural de Dios. Empieza a decirle, Señor, quizás sí, quizás yo no sé cómo lo vas a hacer, quizás yo no sé cómo puedes cambiar un hígado, pero yo he visto cómo el Señor renovó un hígado de una persona dentro de la congregación. Yo lo pude ver, el Señor dijo, le iba a poner un hígado nuevo y el Señor lo hizo. Lo hizo. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Lo hizo. Entonces, en este sentido, hoy en día vemos muchas cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto en las redes sociales, y yo me río, porque cuando veo que dicen, no, vamos a manifestar para poder, y yo digo, si esto es de la palabra de hace siglo, y no se llama manifestar, se llama fe. Se llama llamar las cosas que no son como si fuesen. Dice la palabra que decía, creí por cuanto hablé, y eso que creo es lo que yo hablo. Yo lo hablo. Mire, y cuando usted empieza a tener un lenguaje de fe y una fe activa, le digo, su vida es más ligera. Porque si a usted le dejan sin trabajo y usted dice, Señor, yo sé que tú eres Jehová Jireh, y así como decías en el primer texto que dio la pastora en Mateo 6, que en donde dice que si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno y Dios la viste así, ¿no hará mucho más por mí? ¿No hará mucho más por mí? Cuando el Señor le dice, qué tormenta terrible se levantó, mis angustiadores, un proceso de deportación, y el Señor dice que Él pudo parar la tormenta. La persona que pregunta, ¿la fe es un buen método para saber si algo es cierto? Mi hermano, para saber si algo es cierto, el discernimiento de espíritu, y como siempre le digo, todo lo que usted va a ver, júzguelo a través de la palabra. La palabra dice que el hombre espiritual todo lo juzga, y no de juicio, sino de discernimiento. El hombre espiritual todo lo discierne. Entonces nosotros discernimos si viene de Dios. Una de las cosas que te va a permitir discernir si algo viene de Dios es la Escritura. Es la Escritura. Yo me podía parar aquí y decirte, ten fe. Mira, sin fe es imposible agradar a Dios. Y tienes que creer. Yo tuve que agarrar la palabra, desglosártela y desmenuzártela y mostrarte que el mismo Señor Jesucristo, en medio de una atmósfera de incredulidad, no pudo hacer milagro. Tuve que mostrarte que queriendo hacer una resurrección, tuvo que échense fuera los incrédulos, salgan de aquí, que necesito solo los que creen. En ese sentido, usted agarre, mire, una de las cosas que en mi hogar, como le decía en otras charlas anteriores, es que a mí me gusta orar con mis hijos. Usted le dice a un niño pequeño, usted le dice, mire, usted sabe que a su muñeco le van a salir unas alas, Dios guarde, ¿no? Es un decir, ¿no? No quiero que digan que la pastora cree en unicornios ni nada de eso. Pero es un ejemplo para que puedas entender en alas, en cuernos. Y usted le dice eso al niño y el niño, wow. Porque el Señor dice que para entrar al reino de los cielos tienes que ser como un niño. Es eso. Ellos son crédulos. Ellos creen todo lo que tú le puedas decir. Ellos lo creen. Y el Señor dice, no es que te vuelvas chiquito ni te vuelvas como un niño. El Señor quiere cristianos maduros. Pero quieren que en esa parte de creer, el Señor te diga, ¿sabes qué? Yo puedo enviar presencia angelical que te puede fortalecer. Incluso puedo enviar un ángel a que te provee y te alimente, como hice con Elías. Ok, entonces que tú no digas, pero ¿cómo? Tú dices, wow, ¿verdad, Señor? Lo creo. Eso es lo que el Señor quiere que tú creas hoy. En este sentido, mi invitación es a que oremos y le pidamos a Dios que nos ayude en nuestra incredulidad y que aumente nuestra medida de fe. Señor, yo quiero ver milagros. Mira, una de las cosas es que tener fe trae bendición. Porque no solamente trae milagros y respuesta de lo que tú quieres ver, sino que dice la palabra que Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando tú quieres levantar un proyecto en Cristo, tú quieres hacer algo y tú accionas en fe, aún sin saber cómo es todo el panorama, y tú lo haces, tú vas a ser bienaventurado, y bienaventurado es 3 veces feliz.
va a ser feliz, feliz, feliz. Entonces, en ese sentido, no importa qué tan difícil, no importa qué tan imposible sea lo que tú estés mirando hoy, no importa el diagnóstico, no importa nada, acciona en fe. Moisés no sabía no le dieron un pergamino del cielo de cuántas dificultades iba a experimentar en medio del desierto, pero Moisés accionó en fe y vio el milagro. Lo Gloria vio a desde Dios. arriba porque no pudo entrar por otro asunto, Mm. pero vio la tierra prometida. Moisés lo hizo. A veces no tenemos toda la estructura ni qué es lo que el Señor va a hacer, pero sabemos que Él tiene pensamiento de bien y no de mal, y que Él es un Dios que se complace de nosotros, y si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Señor nos va a dar a los que creemos en Él. Y usted me dijo algo, que él sí estuvo en la tierra prometida. Ah, ¿Por sí, qué? eso no lo dejé para hoy. Lo digo aquí. Este, dígalo, suéltelo si el Señor te lo ministró a dar. Gloria a Dios. Claro que sí, Moisés sí estuvo en la tierra prometida, porque el Señor lo primero fue que se la permitió ver desde la montaña. Pero cuando él vino en la transfiguración, él estuvo ahí. O sea que sí, el Señor le La permitió pisó. pisarlo. Bueno, Ey, eso, mira, no se wow. te olvidó. Mira, y eso es más fuerte para que la gente vea que las oraciones que nosotros hacemos a Dios nunca quedan sin respuesta. Nunca quedan sin respuesta, mi hermano. Mire, Moisés le clamó al Señor y le dijo, quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Y el Señor no le pudo mostrar sino más que un refilón de su gloria. Pero El luego costado. vemos que nuestras oraciones, la palabra dice que están guardadas en copas de oro, las oraciones de los santos hasta, ¿sí me entiende? Hasta el día de su venida. Entonces nosotros vemos que el Señor tiene una eternidad para responder ese clamor y lo va a responder. ¿Qué sucede con el ser humano? Como estamos habituados a lo que es natura, nosotros nos dejamos llevar por este crono y en este crono creemos que algo se va a desgastar y que ya no me queda chance para que Dios me conceda la petición. Wow. Mi hermano, cuando tú estás en Cristo, sabes que aunque el caparazón sea enterrado, tú vives para eternidad. Es decir, Dios tiene una eternidad para cumplir las promesas que Él te ha hecho. En el caso de Moisés, vemos que en el monte de la transfiguración estuvo junto con Elías y con Jesucristo. ¿Recuerdas ese episodio donde dice Pedro que si le colocaba una enramada Sí. y el Señor, la nube y la gloria de Dios se manifestó ahí? Él estuvo en la tierra prometida viendo la gloria de Dios. ¿Será que él le dijo eso porque él estaba asustado y no hallaba qué decirle? ¿Cómo? Pues no, yo me imagino Pedro, ¿no? Pedro también le hubiese dicho, Señor, vamos a hacer una choza y nos quedamos aquí. Moisés, Dios mío. Elías, Jesucristo, yo me quiero quedar ahí, no nos vamos a ningún Wow. lado. Pero lo maravilloso es ver que la oración de Moisés tuvo respuesta en la eternidad. Tuvo respuesta. ¿Cuántos años después? Tuvo respuesta y pisó la tierra prometida porque estaba ahí. Entonces no veamos a veces decimos, Señor, ¿no me vas a responder? ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Claro que lo va a hacer. Dios siempre va a darte respuesta. Gloria a Dios. Entonces, mi amada iglesia, qué bueno que lo comentaste. Esto yo lo hablo en cuanto a la respuesta de las oraciones, pero qué bueno que lo tocaste aquí en cuanto a la fe. Moisés, sí, estuvo en la tierra que el Señor le dio. Él la caminó, él la peleó, él la luchó y también la pisó. Aleluya. Y la pisó en un momento crucial. La pisó con la gloria de Dios hecha carne en la tierra. Qué hermoso. De verdad que yo te digo, y eso me muestra que nuestras oraciones siguen ahí, en la atmósfera, en el cielo, y siguen esperando y van a tener respuesta. Todas tus oraciones. A veces creemos, Señor, yo he clamado por algo y orado, y yo te digo, mi hermano, en el cielo hay acumulación. Yo me imagino esas copas, ¿verdad? Esto es algo personal, esto no es el Evangelio según San Mateo, sin nada, sino esto lo hablo y son cosas que me permito y le digo, Señor, si son copas, igual que un vaso, cuando el vaso rebosa de agua, algo tiene que caer y descender. Señor, yo sigo acumulando oración en el cielo, sigo acumulando oraciones en esas copas, porque en algún momento las primeras van a tener que caer, Uy, van a descender, Señor. santo Dios. En algún momento, y por eso pasa que pueden haber pasado 20 años y de pronto la vemos. Mira, hay una petición que yo le hice al Señor y fue una petición quizás sencilla.
yo tendría como unos 10, 11 años, mi abuela me preguntó y me dijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y me imagino que mi abuela hacía esta pregunta en cuanto a si quería ser ingeniero, abogado, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres ser? Y yo le respondí, mamá. Esa fue mi respuesta, automático. Y ella me mira y me dice, pero mamá, ¿de cuántos? Y yo le digo, bueno, yo le he dicho a Dios, cuando me acuesto en la cama, le digo que cuando sea grande quiero tener 5 hijos, 5, míos, de mi vientre, pero quiero tener muchos hijos adoptados. Uy, Esa fue mi petición a la edad de 10, 11 años. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Cuando un profeta ministró sobre mi vientre, cuando yo pedí el corte con mi tercera hija debido al caso clínico, y ese profeta ministró y me dijo que venían más, venían 2 más, porque el Señor estaba cumpliendo la petición a mi oración. wow. Y cuando el profeta dio esa palabra, ¿sabes qué ocurrió? Quedé embarazada y perdí ese bebé. Porque siempre que el Señor se levanta a dar una palabra, el enemigo se levanta para que tú dudes de ella. Después que el Señor me dice que va a cumplir esa petición de mi oración de hace años y de mi niñez, el enemigo se levantó a entorpecerla. Hicieron una mala praxis médica y me dijeron que no iba a tener más hijos. Y resulta que ese mismo año, en el mes de septiembre, quedé embarazada de 2. Y yo le decía, Señor, o sea que algunas veces cuando uno pide un milagro, Dios te regala 2. Uy, Pedí 1 y me dio 2. y le dio 2. Y cumplió. Pedí 5 y tengo muchos hijos espirituales. Amén. Aquí están algunas. Aquí están. Y aquí está otro. Aquí están, mire. Ve, mire. Estamos preparando todo para los bautismos de mañana. Santo Dios. El Señor lo hizo. Y era algo que fue cuando tenía 11 años, mi amada. 10, 11 años lo hizo, lo cumplió. Hoy tengo 5 hijos que fructificó mi vientre porque el Señor lo cumplió. Lo cumplió. Entonces, ¿cómo yo puedo dudar hoy en día de lo que Él puede hacer, que diga que va a hacer? Y no importa, hago como dice Abacú, escribe la visión en tabla y aunque tardare, se cumplirá. Hay gente que el Señor le ha soltado una palabra y no va y no la escribe. Escríbela, escríbela, porque el que la vea dice que correrá hacia ella, dice la palabra. El que la vea va a caminar en dirección a ella. Escriba lo que el Señor le dice. Escriba las promesas que el Señor le ha hecho y usted va a ver el cumplimiento. No importa cuántos años pasen. No importa. No importa. En el año 2012 a mí me dijeron que iba a levantar iglesia. Yo no hice nada para levantarla. Y como yo no quería hacer nada para levantarla, el Señor me metió una iglesia en la casa. En el año 2025. Pero papá sabe hacer su cosa. Así lo hace, mi amado. Por eso es que hay gente que va detrás y cree que tiene que ir detrás del propósito, de las bendiciones y del llamamiento, y resulta que eso te persigue a ti y te alcanza. Eso te va a perseguir. Dice, las bendiciones te alcanzarán. No tú vas a alcanzar las bendiciones. Dice número, él dijo y no hará. Uh-huh. Así es, mi amado. Entonces, bueno, como les dije, mi exhortación hoy para ustedes, mis amados, es que puedan perseverar en la fe, creyendo lo que el Señor puede hacer. Como te dije, limpia, mi amado, no limpia de desechar, porque no desechamos a los que tienen falta de fe. Sin embargo, hay cosas que el Señor va a poner en tu corazón, sueños y anhelos, que no son para contarle a otros que no tengan la suficiente fe. Usted lo va a hacer con gente que tiene suficiente fe para creer que Dios lo puede hacer. Normalmente cuando yo tengo que ir a ministrar en un lugar, tengo que ir a ministrar liberación, tengo que ir a ministrar sanidad o algo en un lugar, yo me llevo a la gente que yo sé que cree junto conmigo. Yo llamo a los que creen, llame a los que creen. Busca a los que creen y créeme que vas a ver milagros. Y así te pudiera contar un sinfín de milagros, un sinfín de maravillas, un sinfín de prodigios y de señales. Sin embargo, creo que tenemos que dejar para los próximos conversatorios, mi amado. Wow. Dios mío. ¿Puedes darme algún testimonio que has tenido tú para que me compartas antes de terminar y de orar? Santo Dios. Bueno, acerca de la fe. Yo soy una persona, pastora, que aún viendo lo que el Señor está haciendo conmigo y en esta plataforma, en mis oraciones también llego y le digo al Señor, Señor, si aún me falta fe, dámela. Si aún me falta fe,
entrégamela, que yo la necesito. Amén. Porque muchas veces en momentos de debilidad, como usted estaba hablando temprano, Ujú, eh, la fe como que quiere menguar, ujú. ¿sabe? Pero ese es un momento para uno sacudirse y decir, no, yo creo en lo que el Señor ha dicho de mí. Y yo decido creer en lo que Él ha dicho de mí. Porque no es tanto que tú lo digas, sino lo que hay dentro de tu corazón y de la manera en cómo tú lo digas. Ujú. Porque el Señor no va a mirar tu palabrería. El Señor se va a ir directamente a tu corazón, a ver qué hay allí. Porque al hombre podemos mentirle, al hombre podemos decirle tantas cosas que queramos decirle, pero Dios escudriña lo más profundo del corazón del hombre. Y cuando te dije, fíjate que dice que la incredulidad en algunas partes de la escritura la describió como perversidad. Y David dice, escudriña mi corazón y mira si hay camino de perversidad en él. Santo David le Dios. estaba diciendo, mira, Jimmy, Dios te si hay bendiga. incredulidad, Y mira mire, si hay... mire Ujú. lo que dice Hebreos 3:12, pastora. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Sí, eso ahí describe que llegue un grado de incredulidad que te haga apartarte. O sea, al punto de que no, ya yo no creo en esto sí me entiende la otra cosa. Una de las cosas que ahorita que hablaste de hebreo, el Señor me ministra también ahorita, esa palabra que dice que el que es como las olas del mar, que va por cualquier viento. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que aquel que es como las olas del mar que va de un lado a otro, ¿verdad? No espere recibir cosa alguna del Señor. Así lo dice, no espere recibir cosa alguna. Mi amado, cuando me describiste lo que te sucede, es como lo que le pasa lo que le pasó a Pedro. Una fe activa, pero una fe que no pudo mantenerse. Entonces, si ya la estamos identificando, Aleluya. si la estamos identificando, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Quizás la circunstancia en medio de la oración o en medio del ayuno no va a cambiar porque entendemos que todo lo que vivimos tiene un propósito mayor. Entonces quizás eso no es lo que no es que va a pasar, pero te va a transformar a ti en medio de esas circunstancias. Así es. ¿Sí me entiendes? Para sostenerte en fe y mantenerte en fe hasta que Dios cumpla lo que prometió y que tú puedas seguir creyendo, que tú puedas seguir creyendo. Mira, Abraham se llamó el padre de la fe porque él tuvo que creer y creer y Sí, creer. pero él es alguien, él es un modelo a seguir en base a la fe, porque el Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra lejana que te mostraré. Él solamente tuvo obediencia y salió a un lugar donde ni siquiera él nunca lo había visto. Él comenzó a caminar, se llevó de la palabra del Señor. Y hay personas en este tiempo que el Señor ya le ha dado una palabra y lo que tienen que hacer es comenzar a caminar. Claro está, en el tiempo kairos de Dios, hacerlo en el tiempo del Señor, no en el tiempo nuestro. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a discernir, el tiempo de Dios para nuestras vidas, no apresurarnos a querer hacer las cosas. Pero sí, Moisés, Dios mío, Moisés, Abraham sí tuvo fe, porque solamente él dijo que agarró todo lo que él tenía que agarrar y comenzó a caminar a la tierra donde el Señor lo llevó. Y él no sabía dónde iba. Eso se llama fe. Amén. Y no solamente ahí, cuando le dijo que le iba a dar un hijo. No solamente ahí, después de que se lo dio, viene y le dice, entrégamelo. Santo. Entrégamelo, Señor. Pero si voy a hacer, si voy a ser, ¿cómo se llama esto? Padre de multitudes y de naciones, ¿cómo me vas a quitar el único hijo Wow. del que voy a heredar? Imagínate, y él creyó que aún de las cenizas el Señor lo levantaría. Ese hombre se ganó el título del Padre de De la la fe. fe. Aquí dice ya Lucas, si por tu palabra echaré la red. Exacto, ese es otro tema, es el Pedro en la barca cuando no había pescado y el Señor le dice echa la red. Y en este caso, imagínate la humildad como le hablaba a alguien, creo que a ti, Raudy, la humildad de Pedro
que él era el pescador y un carpintero le estaba diciendo que volviera a tirar la red y que bogara mar adentro. Me imagino Pedro diría, pero si toda mi vida he pescado, ¿cómo tú, carpintero, me vas a decir? Hoy en día nosotros, los hijos de Dios, los hombres de Dios, no tenemos que desmeritar de quién viene una palabra. Wow. No me importa que alguien tenga 5 meses en el cristianismo y si Dios lo está usando para dármela. Ah, no, porque es que yo soy la pastora y yo no voy a recibir una palabra. No, mira, si a Pedro se le hubiese ocurrido responder así, se hubiese perdido la pesca milagrosa, la mayor pesca de su vida. Mire, pastora, que usted está hablando de eso. La familiaridad muchas veces hacen que la persona desconfíe de la palabra de un familiar. El tanto mantenerse unido, el que son familia, cuando tú quieres darle una palabra, la quieren poner en duda, sin saber si esa palabra viene de parte de Dios. Bueno, mira, en ese caso te digo, a manera mía y a manera de práctica, yo siempre le he pedido al Señor que Dios use otras personas para darle palabra a mi entorno, porque como ya yo puedo estar filtrada, También. lo oro así, lo oro porque quiero que ellos puedan experimentar el poder de Dios, que sientan que yo no tuve que hacer nada para que ellos recibieran. ¿Sí me entiende? Porque ¿qué sucede, Raúl? Si bien es cierto, yo miro, por ejemplo, mi madre, mi hermana, y ellos me vienen a dar una palabra y yo puedo entender que su amor por mí, cualquier palabra que me vayan a dar va a ser, ¿sí me entiende? De edificación, de amor y de todo esto. Sin embargo, si es alguien que no me conoce, es alguien que no sabe quién soy, para mí es mayor testimonio porque puedo entender que es el mismo Señor, ¿me entiendes? En el caso, cuando a mí me toca ministrar, yo oro incluso, Señor, mira, Padre, yo te pido, y no hay que tener eso, porque yo sé que yo, pastoreo en mi hogar, pero yo no tengo la rivalidad con mi hermano de la fe, que Dios puede usar a alguien para que venga a ministrar mi casa. Sí, Señor, porque yo puedo estar filtrada. Mi humanidad existe, y yo amo, y si yo amo, no voy a quizás exhortar a mi esposo. ¿Sí me entiende? Y quizás Dios quiera dar una palabra de exhortación. Sí. Si yo amo, o sea, entonces mi profecía, a través de ello, el Señor me usa con don de profecía, pero mi profecía a mis hijos puede ser de consolación y no va a tener las 3 características: exhortación, consolación y edificación. Y si queda en consolación y edificación, mi hermano, No está bien. entonces, en medio de esa situación, tenemos que ser sabios y prudentes. De que, por ejemplo, en mi caso, oro a Dios porque traiga hombres y mujeres de Dios que puedan también dar una palabra, incluso hasta para mí. La palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, es sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Entonces, ¿cómo podemos filtrar si una palabra, yo le digo, mira, siempre le he pedido confirmación al Señor, Señor, algo que tú me digas, confírmalo a través de alguien. Tráelo a través de alguien. Y el Señor confirma. Y en cuanto a lo que me hablabas, en cuanto a tu fe, mi amado, entonces entiendo por qué el Señor trae hermanos que te vuelvan a ministrar, porque flaquea, y el Señor en su misericordia está haciendo contigo como hizo con Pedro. Hace su mano sobre él, o sea, para él, y te levanta a través de una nueva profecía que te recuerde lo que ya un día te dijo. Entiendo que es eso lo que el Señor hace.